Hola, semana más bien tranquila en términos de errores, tal vez el más grave por repetido estuvo por el lado del debate de Iván Cepeda a Álvaro Uribe, no tanto por el debate mismo, sino porque de nuevo al hablar de la lluvia de acciones judiciales que se anunciaron allí de unos contra otros, aquí confundimos las demandas con las denuncias o querellas. Canal Capital anuncia demanda contra Álvaro Uribe, titulamos la noticia, muy a pesar de que en el primer párrafo decíamos que Canal Capital anunció que denunciará penalmente al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Una revisadita a la diferencia entre demanda y denuncia no les caería mal a algunos aquí en la redacción. La otra salida en falso, que en realidad la pescó @JDiegoAlvarez, tenía su truco, pero había razón en el reclamo. Era una noticia que se titulaba Vicky Hernández regresa a la actuación con un papel que recuerda a Sergio Urrego. Sergio Urrego, el muchacho que se suicidó luego de la persecución en su colegio por ser homosexual. El problema es que cuando se leía el gancho de la noticia, nos contaba que el papel que iba a representar Vicky Hernández era, comillas, el de una mujer que luchará por la felicidad de su hijo que tiene una incapacidad. Obviamente la conexión con Urrego era por ser la historia de una madre que luchaba por su hijo y no porque consideráramos, ni más faltaba, que la homosexualidad fuera una discapacidad. Pero así leído el título con el gancho, pues la verdad es que sí quedó como si eso fuera lo que estuviéramos diciendo. Hay que ser muy precisos en los mensajes que llevan las comparaciones cuando uno se atreve a hacerlas. Bueno, pero volviendo al debate del Congreso, ahí pues salimos al baile, como habrán visto, el senador Uribe nos increpó por un artículo que llevamos ese mismo día, anticipándonos a las pruebas que iba a mostrar el senador Cepeda en el debate de que el expresidente Uribe había estado en la junta directiva de una empresa del hombre que pagó a los sicarios que asesinaron a Guillermo Cano. Una nota que se titulaba Lazos Innombrables. El titular le molestó mucho al senador Uribe y dijo allí en el Congreso que hacíamos insinuaciones y que no habíamos investigado bien, para luego mostrar unas cartas que mostraban que él había renunciado a ese ofrecimiento de esa junta directiva. Y sí, tiene razón Uribe, no investigamos hasta el final, pero es que no era una investigación propia. La verdad es que el día anterior al debate nos enteramos que el senador Cepeda iba a presentar algo relacionado con el asesinato de Guillermo Cano y por supuesto nos interesó el tema y logramos conseguir de manera anticipada esos documentos. Era entonces en realidad una nota sobre el debate anticipando lo que iba a presentar Cepeda y no una investigación propia. Que incluso en ese caso se debía hacer un proceso de revisión exhaustiva de ese material, por supuesto, pero es que teníamos aquí el acta de la asamblea de socios correspondiente, notariada, registrada ante la Cámara de Comercio, y en ella decía expresamente que los nombrados en la Junta, y abro comillas, manifiestan expresamente que aceptan la nominación. Incluso hay una Cámara de Comercio posterior de finales de ese mismo año de la misma empresa donde sigue apareciendo el doctor Uribe como principal en esa junta directiva. No había pues razón para no dar fe a dos documentos oficiales como esos. ¿Por qué el titular? Bueno, claramente se trataba de unos lazos con gente poco recomendable y el innombrables pues aplicaba porque estaba en la discusión de si iba a poderse nombrar o no a Álvaro Uribe en el debate. Era un titular duro, lo acepto, pero creo que aplicaba para el tema. Bueno, sus preguntas, una muy a propósito del desgano en que quedamos con ese debate, dice Alexander Muriel, ¿será posible tener un periódico más positivo que en vez de amargar el día de los lectores los ayude a sentirse bien, felices y con una motivación cada día? Nada de noticias de muerte, robos, atracos, violaciones o de la peste política de este país. Hombre, Alexander, más que como pregunta, lo tomo como un jalón de orejas al que debemos pararle bolas. No claro para ocultar la realidad, porque pues eso sería una gran estupidez y no creo que para eso estemos los periodistas, que sea eso lo que esperan de nosotros los colombianos, pero sí para que miremos tantas historias ejemplares que también pues pasan en el país y pueden servir como ejemplo para que la sociedad mejore y que muchas veces no se registran en los medios. Para no dejarlo sin respuesta, diría que sí es posible, pero no es fácil. Claramente el país no ayuda mucho y nuestra primera responsabilidad es claramente con la información, no con que la gente esté agradable. Pero sí acepto que podríamos entender que tan importante como lo negativo pueden ser todas esas historias
positivas que, como digo, pueden servir de ejemplo para ir llegando a una mejor sociedad. Tomamos nota de la recomendación. No es más, nos vemos, chao.